Bienvenidos a Líderes contra el Cáncer, un podcast de Consalud.es con el apoyo de Beijing, en el que pondremos el foco en profesionales sanitarios, pacientes y familias cuyos testimonios sirven de inspiración en la lucha contra el cáncer. Ser uno contra el cáncer significa estar al lado de quienes enfrentan estos desafíos, brindando apoyo y buscando soluciones que marquen la diferencia en su calidad de vida. El diagnóstico del cáncer, los cribados para su detección temprana, tratamientos para la enfermedad y las terapias más innovadoras, como la protonterapia o las terapias CAR-T, e incluso la prevención, son mejoras que se han conseguido en los últimos años gracias a la ciencia y al trabajo de los investigadores. Después de abordar los temas de cáncer y niños, cáncer y mujeres, cáncer y comunicación en los episodios anteriores, hoy en Líderes contra el Cáncer vamos a hablar de cáncer e investigación. Y es que la investigación en el cáncer lo es todo para muchos profesionales que se dedican en cuerpo y alma a la búsqueda de la cura de esta enfermedad, pero también lo es todo para cada una de las miles de personas que reciben cada día un diagnóstico de cáncer. Cada minuto que se invierte en investigar un poquito esta patología es un minuto más de esperanza que puede tener un paciente de curarse. Por eso nuestro objetivo en el episodio de hoy es crear un puente entre la ciencia y la experiencia, fomentar la comprensión y la empatía y dar voz a los que viven día a día con el cáncer de una manera u otra. Para eso hoy nos acompaña Eva González Suárez, jefa del Grupo de Transformación y Metástasis del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, del CENIO, y Carmen Leiva, una paciente con linfoma y muy volcada con la investigación. Bienvenidas. Buenos Muchas días, gracias. muchas gracias. Bueno, como yo decía al principio, hay gente que se dedica en cuerpo y alma a la investigación. Eva, en tu caso, ¿cuánto tiempo llevas investigando y cómo es esa satisfacción de decir, he encontrado este granito, pero este granito puede ser todo un mundo en investigación? Pues yo decidí dedicarme a la investigación cuando decidí empezar mi tesis doctoral. Durante la carrera tuve la oportunidad de trabajar en un laboratorio de investigación que trabajaba en cáncer y desde entonces supe que era eso lo que quería hacer. Y durante todos estos años, ¿no? Que bueno, han pasado más de 25 años, ah, pues la verdad es que parece un montón de tiempo y casi parece que fue ayer, ¿no? Porque vas descubriendo o encontrando respuestas y cada respuesta que encuentras abre nuevas preguntas y eso es una continua motivación para tratar de entender más esta enfermedad y cómo combatirla. Claro, porque muchas veces el llegar hasta ese momento investigador no es fácil, es decir, no es una vocación que se suele tener de pequeñito o de joven, pero una vez que llegas ya no te quieres marchar, ¿verdad? Yo sí que creo que es un trabajo vocacional, ¿eh? Sí. Otra cosa es que te des cuenta de ello, no. Desde luego no es un Mm. trabajo que puedas hacer si no tienes vocación o Ujú. motivación, porque, ¿no? Por muchas otras cosas por las que la gente Sí, trabaja, tú no te dedicarías a la investigación, desde luego no por claro. dinero, reconocimiento, no. Te Mm. dedicas porque hay como una curiosidad nata en entender las cosas Ujú. y en mi caso, pues entender las cosas relacionadas con salud, ¿no? Ujú. Conocemos muy poco de nuestro cuerpo, muy, muy poco, a pesar de que convivimos con él, y es probablemente de lo que menos conocemos con respecto a otros mundos de tecnología. Claro, y al final todo ese alma de investigador, ¿no? Y esa motivación es la que hace que, bueno, pues que pacientes como Carmen puedan decir, oye, pues mira, yo he tenido esta enfermedad, ahora mismo estoy curada. La idea es que se pueda curar mucha más gente, pero también que todos seamos conscientes de lo importante que es esa investigación, ¿no? ¿Cómo lo veis vosotros, Carmen? Pues para mí la investigación es clave, porque claramente sin investigación pues nos seguiríamos muriendo. Y es verdad que cada vez se detecta más cáncer y de manera más precoz. Y si no tuviéramos a investigadores trabajando en las curas o en los tratamientos o en la detección precoz, nos iría fatal, la Claro. verdad. Además que las estadísticas son bastante devastadoras porque dicen que 1 de cada 2 hombres y 1 de cada 3 mujeres va a tener cáncer en un futuro bastante próximo Ujú. y me parece bastante, no sé, que yo siempre digo que el cáncer es una enfermedad de todos, porque nadie no conoce a nadie que no tenga Mm. cáncer. Mm. Eso es una realidad. Entonces es una enfermedad de todo el mundo y por la que merece la pena que todos nos unamos para combatirla. Esto me parece súper importante porque aquí en otro de los episodios comentamos y lo pusimos sobre la mesa, ¿no? Hace a lo mejor 20 años tú oías de alguien ha tenido cáncer y era como, oh Dios mío, cáncer, ¿no? Era como un hecho aislado.
Y a ti ahora mismo alguien te dice, oye, que tal persona tiene cáncer y dices, bueno, pues es que en mi familia hay tantos casos, en la familia de mis amigos hay tantos casos. Es decir, lo que antes no sonaba como aislado, ahora ya todos a nuestro alrededor tenemos casos muy cercanos. Pero también es cierto, y lo comentábamos fuera de cámaras, ¿no? Que también, por suerte, han mejorado los tratamientos, ha mejorado la tasa de supervivencia, es decir, suben las cifras de casos y eso es innegable y, como has dicho, son devastadoras, porque al final dices, oye, es que dentro de nada es posible que seamos más personas las que digamos tengo esta enfermedad. Mm. Pero también es cierto que gracias a la investigación podemos decir, oye, pues tengo un mejor tratamiento que el que a lo mejor tuvo mi conocido hace unos años, ¿no? Porque muchas veces pensamos en investigar contra el cáncer y pensamos solo en la cura. Totalmente. Pero investigar es mucho más. Es hacer a lo mejor que tu tratamiento o que tu quimio tenga menos efectos secundarios, por ejemplo, ¿no? O que si te hacen una transfusión de sangre o una donación de médula o cualquier cosa que sea más llevadero, que sea menos invasivo, ¿no? Yo creo que la investigación va mucho más allá y quizá hay que poner sobre la mesa y hay que fomentar que la gente sepa desde dónde hasta dónde abarca la Sí, bueno, investigación, y ¿no? empieza mucho antes, ¿eh? Yo creo que mucha gente tiene como el concepto de que la investigación empieza en los ensayos clínicos, Ujú. pero eso no es así. Claro, la investigación empieza muchísimos años antes de que algo llegue a un ensayo clínico y esa parte yo creo que la población general no la tiene tan clara. Mm. O sea, realmente, ¿no? Yo trabajo en cáncer de mama y una de las cosas que hacemos en mi laboratorio es estudiar cómo funciona el epitelio mamario, cómo funciona la producción de leche durante el embarazo, cómo funciona la identidad de las células epiteliales. Porque cuando entiendes eso, puedes entender ¿no? En contexto Ujú. fisiológico sano qué es lo que se estropea cuando realmente tienes un tumor y cómo tienes que combatirlo. Si no entiendes el tejido normal, no vas a entender el cáncer y, por supuesto, ¿no? Hay descubrimientos que nunca anticipas que aquello va a poder tener una repercusión en clínica, Claro. pero lo van a tener. O sea, el ejemplo de las vacunas de ARN es súper Ujú. claro con el COVID. O sea, las vacunas no surgieron porque de repente alguien dijo, ay, voy a hacer una vacuna tal. Había 20 años, 30 años de investigación previa que permitieron llegar a ese punto. Y esos Claro. 20 30 años quedan en un oculto en que la gente no es consciente, ¿no? Por Ujú. supuesto, hay otras fases de la investigación, como tú dices, ¿no? Pues Sí. efectos secundarios, pero eso también, Los más o de los tangibles, a lo mejor, tratamientos ¿no? es más tangible, pero también es parte de un conocimiento de funcionamiento del tejido normal, ¿no? ¿Cómo Claro. reconstituyo que el resto de mis órganos que ahora han estado expuestos a quimio Mm. o a radiación ahora recuperen su funcionalidad normal? Tienes que entender el organismo como tal. Claro, es que muchas veces a lo mejor esa es un resultado que se ha quedado guardado en una nevera, en plan de Totalmente. esto ahora no sirve para nada, y de repente ocurre algo Eso y es. años más tarde alguien dice: "Ojo, que teníamos esto aquí Eso guardado", es. ¿no? Es que todos los descubrimientos en investigación son así, ¿eh? Se van haciendo como una aprendes sobre el conocimiento ya adquirido y a veces la tecnología que hay en ese momento, o los medios, o las oportunidades no han permitido desarrollar totalmente esto, pero si tú miras los premios Nobel, están basados en Claro. descubrimientos que llegan muchos años atrás. Mm. Pero luego has dicho una cosa muy importante, un ejemplo muy clave para mí, que es la vacuna del COVID. En la vacuna del COVID, que era una pandemia mundial que afectaba a todo el mundo y que estábamos todos muertos de miedo, se puso muchísimo dinero sobre la mesa. Mm, ¿Y en cuánto tiempo tardó en salir la vacuna? efectivamente, Es sí. decir, con fondos podríamos terminar con el cáncer. Lo que pasa es que no interesa o hay muchas cosas, nos liamos en el entretanto. Pero yo creo que la cuestión es que hay que poner el foco donde es verdaderamente importante, porque si realmente se quisiera terminar con el cáncer porque fuese una pandemia mundial, que yo creo que es la Lo es. pandemia del siglo XXI, Una pandemia 100%, mundial. es una pandemia mundial. Si se pusieran los medios adecuados, estoy convencida de que podríamos acabar con ello. Y por eso creo que es fundamental la aportación, Mm. desde las personas físicas. No solamente pensar que, es el gobierno el que tiene que destinar los fondos, porque el gobierno tiene que destinar muchos fondos a muchas cosas, pero son las personas, que además somos las que tenemos el cáncer, las que debemos integrar en nuestra cultura y en nuestro día a día de donar una vez al año, aunque sea 5 euros o 1 euro si no tienes, a un proyecto de investigación contra el cáncer. Creo que si todo el mundo aportase 5 euros, por eso yo siempre pido muy poco, porque Mm. es verdad que cuando pides poco, más gente te dona y al final consigues más.
Claro, Y al final también perdón, sí, no, no, también a nivel político, ¿no? O sea, de alguna manera, o sea, no me refiero a delegar a que el gobierno haga cosas, pero como ciudadanos tenemos que ser conscientes de que a nivel nacional, internacional, hay que investigar. Y eso yo creo que, ¿no? A veces se nos ahí, o sea, independientemente de un partido u otro partido, eso tiene que ser una prioridad, como lo es la salud, como es la educación, pues la investigación tiene que estar en una de las prioridades y no importa quién gobierne. claro. No puede ser que esté, ¿no? En Sí, Politizado. politizado. sí, que depende de quién esté sentado en el Efectivamente. sillón, haya unos recursos u otros, ¿no? De todos modos, claro, yo creo que para esto que decías, Carmen, es que tenemos que ser conscientes y aportar aunque sea un poquito, ¿no? Desde 1 euro. Pero claro, para eso volvemos un poco a un aspecto que hemos comentado antes un poco de puntillas, y es fomentar el conocimiento de qué es investigación y de todo lo que se Eso consigue, es. ¿no? Que muchas veces nos quedamos, yo decía, en lo tangible, es decir, nos quedamos en la cura o nos quedamos en menores efectos secundarios, pero claro, hasta llegar ahí hay que hacer mucho, hay mucho trabajo detrás. ¿Qué creéis que podemos hacer para fomentar más ese conocimiento sobre la investigación? Porque muchas veces lo pensamos cuando ya nos toca, Sí. es cuando realmente somos conscientes y decimos, ostras. Pero si no te toca, si eres un afortunado de esos que el cáncer todavía no te ha tocado de cerca, a lo mejor no va contigo la cosa y no lo piensas. Yo creo que fomentar la cultura científica es esencial, ¿no? A mí siempre me ha llamado la atención que la gente sepa más qué es la inflación a qué es, ¿no? Una PCR hasta que Mm. hubo Mm, COVID, por ejemplo, porque dices, no, claro, es que la inflación me toca, en mi día a día yo necesito, y es como, sí, sí, pero en salud también, ¿eh? Te claro. toca, vives con tu cuerpo y conocemos, o sea, sabemos muy poco. La cultura general de la fisiología o de la biología, incluso nosotros mismos, como investigadores, conocemos poco de nuestro cuerpo y eso debería no sé, implementarse más, hablarse más. Yo creo que los medios de comunicación es cierto que están en los últimos años enfocándose más en divulgar Mm. ciencia e investigación y creo que eso pues está ayudando a que la gente sea consciente. Claro, yo creo que es un poco aterrizar, ¿no? Esos conceptos que muchas veces se piensa también en conceptos rarunos cuando hablas de investigación. Bueno, pues Sí. es, vamos a aterrizarlos y vamos a contarlos de la manera a lo mejor más mundana posible, pero mientras llegue el mensaje, ¿no? Se adapta todo lo que haga falta. Mm. ¿Cómo ves tú esa necesidad, Carmen? Como tú, por ejemplo, te has centrado mucho en redes a contar tu enfermedad, a contar los procesos en investigación. Tú has sido siempre una, vamos, procesa de hacer campañas de investigación. ¿Cómo lo aterrizas? ¿Cómo ves tú que tratas con gente cualquiera de la calle, ¿no? Que no necesariamente tiene que ser un profesional o alguien del sector o alguien que entienda para que sí que comprendan o sí que sientan esa empatía y esa necesidad de que haya investigación? Sí, o sea, yo en realidad empecé a divulgar en redes sociales por dar el parte a mis familiares y amigos, porque me estaban bombardeando mucho al WhatsApp, era horroroso todos los días despertarte con 200 ¿qué tal? Pregunta abierta, no hacer preguntas abiertas, Sí. que exijan respuesta. Y entonces yo me despertaba cada día con 200 ¿qué tal estás? Y entonces yo escribía un mensaje genérico, lo ponía en el portapapeles e iba abriendo, pegando, abriendo. Es que ni siquiera me leía los mensajes, yo pegaba mi Mm. respuesta y ya está. Entonces dije, bueno, es que ya me agobié muchísimo. Entonces empecé a contarlo por Instagram a mis familiares amigos y de repente me empezaron a subir los seguidores, subir, no sé si por morbo o por qué o porque les caería bien o yo qué sé, pero empezaron a subirme los seguidores y de repente llegó un momento en el que dije, ¿y qué hago yo con 20.000 seguidores? Y dije: "Bueno, pues voy a pedir 1 euro", ¿no? Porque si consigo 1 euro de cada uno, 20.000 euros. Entonces, así empecé poco a poco. Y a través de, Joaquín Martínez, que es el jefe de hematología del 12 de octubre, me puso en contacto con CRIS contra el cáncer, que es una organización Ujú. que dedica el 100% de lo que recauda a la investigación contra el cáncer y tiene áreas específicas con investigadores, en hospitales públicos. Por ejemplo, tiene uno en el 12 de octubre en hematología, donde hacen tratamientos experimentales, bueno, que realmente hacen cosas y salvan vidas, ¿no? Entonces, es verdad que mi objetivo cuando empecé a hablar en redes sociales empezó siendo para informar a mis familiares y amigos, pero al final
también era un poco una manera como de acercar el cáncer a la gente y que la gente supiera, pues, que no pasa nada. Yo, por ejemplo, me pusieron un Hickman, que es un catéter, Mm. no había visto eso en mi vida, te salen 2 tubos de aquí, pues eso, pues yo lo enseñaba y decía: "Mira mi Hickman, me salen 2 tubitos de aquí", y tal y cual, yo qué sé. El trasplante de médula ósea, por ejemplo, que yo, bueno, durante todo mi tratamiento, yo soy una persona súper hiperoptimista, entonces yo nunca pensé que me iba a morir, a pesar de que mi cáncer tenía muy, muy mal pronóstico. Y, eh, donde sí que me dio un poquito más de miedo quizás es en el trasplante, porque me hicieron un trasplante de médula ósea, se dice halogénico haploidéntico, bueno, que el donante era mi hermano, ¿no? Ujú. Entonces, empecé a buscar en redes sociales, en YouTube, testimonios reales de gente que hubiera pasado por este proceso, porque aunque los médicos te digan siempre lo peor, que te van a pasar Mm. esto y esto otro, yo quería saber de primera mano, pues, todo. Entonces yo dije: "Vale", no encontré. Yo ponía hashtag trasplante de médula y me salía Josep Carreras, no sé qué, pero no me salían testimonios. Entonces yo dije: "Vale, pues yo cuando ingrese para mi trasplante, me voy a hacer un vídeo cada día diciendo cómo me encuentro". Y el día que me hice, con perdón, me hice caca encima, porque es verdad que te da muchísima diarrea y tal y cual, pues yo lo conté y mi madre decía: "¿Pero cómo cuentas eso en redes sociales?". Y yo: "Pues es que me parece importante que la gente sepa que te sucede esto". Se me durmió la mandíbula, el pis rojo, o sea, quiero decir que me salían un montón de cosas que yo no me esperaba o que yo, no sé, que me parece importante que la gente sepa que te va a suceder, sobre todo si vas a pasar por un proceso así, que entiendo que no es muchísima población, pero pues me parecía importante que si alguien va a pasar por un proceso así y tiene miedo, tiene dudas o lo que sea, pues que sepa que puede ir a mis destacados y ver mis 200 stories que puse de cómo me encontraba o contactar conmigo y yo pues darle un poco mi punto de vista. A mí me parece fundamental, lo contó también en otro episodio Cristina Medina, porque ella decía un poco lo mismo, decía, yo era para dar el parte, dice, y luego al final dije, es que al final voy a contar cosas que suceden y que si a otra persona le pasa, a lo mejor se relaja y se tranquiliza porque dice, que es que esto es normal que pase, Ya. porque si no, tú no te lo esperas, ¿no? Puedes estar muerto de miedo, como es lo más natural del mundo cuando te enfrentas a una situación así, y el poder, pues eso, que hagas un pis rojo y en lugar a lo mejor de decir, madre mía, esto ya es lo peor y aquí ya hemos llegado, pues decir, vale, no, que es que esto es parte del proceso. Un poco también dar ese aliento y, si me permitís la palabra, normalizar, Normalizar. que muchas veces ni se normaliza el cáncer, ni se normalizan los tratamientos, ni se normalizan los efectos secundarios, ¿no? A lo mejor que todavía haya muchos temas tabús y todavía haya muchas cosas que se escondan en torno a esta enfermedad, ¿no? Y al final es un poco normalizarlo. Y Eso que, y es. que, como hemos dicho al principio, que cada vez nos va a pasar a más gente, por desgracia. Si podemos tener una mano, ¿no?, que nos diga, oye, pues mira, cuenta conmigo y además te voy a contar cómo es, porque puedes tener otros efectos, pero si tienes estos, por lo menos ya sabes, primero, que pasan, segundo, que son normales, ¿no? Y que te ayuden un poco a entender más de todo el proceso que te está pasando. Y luego, a mí me parece fundamental una cosa que las 2 habéis planteado, sobre los ensayos clínicos, ¿no? Es algo que muchas veces la gente piensa, ay, voy a ser un conejillo de Indias, me meto en un ensayo clínico. También hay un poco que explicar de dónde proviene, ¿no? Que esto es lo que tú decías antes, son muchos años antes cuando se empieza a investigar y es más, yo creo que incluso hay que verlo como tener la suerte de poder a lo mejor Totalmente, participar en uno, porque quiere totalmente. decir que a lo mejor donde no tenías a lo mejor un poquito de esperanza, pues se te abre todo un mundo, ¿no? Sí, sí, o sea, los ensayos clínicos son fundamentales, porque sin ensayos clínicos no hay fármacos aprobados para tratamientos de la enfermedad. Y yo, vamos, lo primero, creo que hay como investigador o como clínico tremendamente agradecido a la gente que participa, porque sin esa participación no hay más allá. Y luego hay muchos tipos de ensayos clínicos, o sea, en algunos casos, y volviendo un poco a lo que son los canales para aprobación de medicamentos, hay ensayos clínicos que ya se sabe que el fármaco funciona Mm, y que es la única forma en la que los pacientes en España pueden recibir ese fármaco. claro. Y ahí yo también creo que hay otro canal de mejora, ¿no? O sea, uno es
que esos canales de aprobación del fármaco a veces pasan 2 años desde que el fármaco ya se sabe que funciona, pero ¿no? La legislación europea tal, pues tarda casi 2 años y los médicos saben que está funcionando, ¿no? Quieren Mm. darle eso, que es lo mejor que tienen para su paciente. Y, y otra parte importante es que al final, dependiendo de dónde vivas, tienes mayor o menor acceso a los ensayos clínicos. Y es cierto que en un sistema sanitario como el español, que ojalá nos dure mucho y Mm. que creo que es del mejor que existe en el mundo, pues a lo que son los tratamientos aprobados, todo el mundo tiene el mismo acceso, pero en la cuestión de los ensayos clínicos, por logística es imposible. Quiero Claro. decir, son, ¿no? Una serie de hospitales los que pueden ofrecer esos ensayos y yo creo que los pacientes tienen una situación de vulnerabilidad importante porque depende mucho de su oncólogo que tenga acceso o conexiones o no movimiento entre comunidades Claro. autónomas, entre ciudades, y eso no está tan normalizado. No todo el mundo tiene la oportunidad de participar en un ensayo, y está muy asociado a donde viva. Aquí es que yo creo que acabas de abrir un melón enorme y es esa famosa historia clínica universal, que un médico a lo mejor que quiera hacer un ensayo en el 12 de octubre pueda meterse y ver qué pacientes de toda España tienen esa patología con esas Sí. características. Y eso a día de hoy no lo tenemos. Es una de las cosas que llevan administración tras administración prometiendo que se va a hacer, no se llega. Y yo creo que, por ejemplo, sería porque al final es una desigualdad en toda regla. Sí. Entonces, es una de las cosas que dices, oye, mira, es para algo tan útil como esto, que yo soy un oncólogo del 12 de octubre, necesito a 15 personas con Mm. estas características y me traigo a una de Santiago, a otra de Mallorca, a otra de Barcelona, a 3 de Madrid, de donde sea, pero tienes ahí toda la población Y movimiento entre necesaria. Claro, comunidades, ¿no? Y claro. al revés, que un médico de un sitio pequeño, un hospital pequeño o de comarcal que no tenga acceso a ensayos, pueda realmente Claro. saber a dónde podría enviar a su paciente, ¿no? Y Es que esto ahora solo se sabe por los lazos, al final es la comunicación. Porque si totalmente. tu oncólogo tiene un amigo, un colega de profesión en un hospital de referencia y entonces hace una llamada, yo creo que eso está ahí. Carmen, tú como paciente, ¿cómo ves esto? Porque yo entiendo que tú dirías, jolines, es que yo a lo mejor si no fuera de Madrid, mi situación ahora era otra totalmente diferente. Bueno, de hecho es que conozco a una persona que vive en Soria que tenía un cáncer de lengua, que se tenía que ir a Burgos, que es como, pero de Soria a Burgos, ¿y por qué no te derivaban a Madrid? No, pues porque, o sea, y por ejemplo, a mí en mi caso, después del trasplante te tomas muchísimas, muchísimas, muchísimas medicinas, inmunosupresores y cosas muy importantes. Y yo recuerdo una Semana Santa que calculé mal las pastillas y me traje como para un día y medio de menos. Y yo estaba en Zaragoza y me fui al centro de salud a decir que, pues, que tengo Mm. mi historia clínica abierta en Madrid, y yo he ido al 12 de octubre a un hospital público. Bueno, pues no tenían acceso, o sea, me tenían que recetar todo y la persona que me atendió en el centro de salud de Tarazona, que es en una ciudad en Zaragoza, me dijo que es que tenían incluso problemas con la gente que venía de Zaragoza capital. Mm. Y yo decía, pero ¿cómo puede ser que, además que es un sistema que está todo informatizado? Es Claro. decir, ¿por qué no se comparte? ¿Por qué yo, como ciudadana de Madrid, no me puedo ir a Barcelona o a Soria y pedir mi tratamiento, que lo tengo en la Mm. tarjeta y que claramente es algo que necesito para vivir? Claro. Em, no sabéis el periplo que tuve que hacer, o sea, me tuve que ir a Tudela, que es Navarra, en Tudela me recetaron no sé qué, luego me fui, luego tuve que volver, o sea, pero y entonces es verdad que es una sensación un poco como de desamparo, y eso que yo he tenido mucha suerte porque, Mm. como bien dices, yo soy de Madrid, fui al 12 de octubre, que en el servicio de hematología del 12 de octubre es top a nivel mundial, porque yo además cuando me dio mi cáncer, que yo tenía un linfoma súper extraño, que es un linfoma tipo T, que representa un 1% de los linfomas, y dentro de los linfomas tipo T hay 10 subtipos y el mío es el más raro de todos. Y yo me esforcé muchísimo por intentar encontrar una persona que tuviera mi tipo de cáncer. Escribí a asociaciones americanas de linfomas tipo T, bueno, y todos me derivaban al 12 de octubre. O sea, que es una suerte. Fíjate. Pero imagínate, si yo hubiese sido de Málaga, pues a lo mejor estaría muerta. O de Burgos, o me da igual. Entonces es que es verdad que es una sensación como de
pues no sé, que creo que es una cosa súper importante Sí. que hay que abordar con urgencia, porque es verdad que no puede ser que yo, por ser de Madrid, tenga más oportunidades de vivir que una persona de otra comunidad autónoma. Es que muchas veces, fijaos, que ponemos sobre la mesa y hablamos de investigación en cosas como muchos más técnicas, y mejorar y digitalizar también forma parte, ¿no?, de la Sí, sí. innovación y de la investigación. Hablamos de la inteligencia artificial, a lo mejor para desarrollar fármacos o para hacer ensayos o para hacer cosas, y donde la tenemos que aplicar así en un estadio primero, no se hace, ¿no? Que tú decías de recoger fármacos. A mí me pasó, mi padre tuvo también un linfoma y se puso malo en el pueblo, que estamos en Toledo, y claro, yo le llevé al hospital y ¿por qué iba yo con él? Porque como no tenían su historia, me dijeron, ¿y cuáles son sus antecedentes? Y claro, empecé yo a Mm. contar, pero si llegas a estar solo o no te llegas a encontrar bien como para contar tus precedentes, ¿qué hacen contigo? Que entras por la puerta de Mm. urgencias y se encuentran con un folio en blanco. Pero otra vez volvemos a lo mismo, es un tema político, de autonomías y de no, pues esto es lo mío, Sí. cuando debería de ser una cosa súper de gobierno central, esté quien esté, porque es que es una cosa que hay que coordinar entre todas las Claro, comunidades autónomas. Porque la tecnología existe, quiero decir, es que es una cosa simplísima que se sí. compartan cosas que están en Internet Mm. y simplemente pues no interesa por un tema político, que es una cosa bastante heavy. Es inversión en sanidad, en realidad, ¿eh? Lo que pasa que la inversión en sanidad implica no solo que también Sí, profesionales sanitarios como tal, pero es que los hospitales necesitan muchísimos más personajes claro. o profesiones de apoyo, entre ellos, pues, Sí, data management, o que sea, que pensamos manejo de en datos. inversión y esa inversión es para todo, no para, ¿no?, que la salud al final es todo y es de todos. Sí, sí. Si volvemos un poco más a ese ámbito más investigación, vamos a centrarnos en, ojalá en algún momento encontremos esa cura contra el cáncer. Eva, ¿cuáles son los principales desafíos a los que os encontráis como investigadores? Que entiendo que no son pocos. Bueno, o sea, yo creo que cáncer es una forma, ¿no?, simplista Sí, de llamar a múltiples enfermedades muy complejo y heterogéneo, ¿no? Que básicamente consiste en que tus células, que tienen un papel muy claro, cuando va pasando el tiempo, pues dejan de funcionar como deberían. mm, Y a veces sucede con desgaste, como te compras un coche y llega un momento en el que sabes que lo vas a tener que cambiar. O a veces sucede más pronto, pero hay muchísima heterogeneidad y hay procesos comunes entre mm, diferentes tipos de cáncer, pero hay otros muchísimos procesos no comunes, claro, donde una proteína es fundamental en un tipo de tumor, pero no en otro, y hay que encontrar cuál es ese otro, ¿no? Entonces, yo sí que creo que hay, ¿no?, tumores en los que se ha avanzado muchísimo porque se ha invertido muchísimo. O sea, mm, yo trabajo en cáncer de mama y es verdad que es un ejemplo a seguir porque se ha invertido mucho en investigación en cáncer de mama y ha mejorado muchísimo claro, el tratamiento. Hay otros tumores que también son menos frecuentes y se ha invertido menos. O sea, el tratamiento del cáncer de ovario a día de hoy es muy parecido al que era hace 20 años. El tratamiento del cáncer de páncreas también. Entonces, yo sí que creo que hay que hacer, no sé, pues inversión más dirigida quizás a tumores que aún siguen siendo un reto, donde realmente el diagnóstico y no hay mucho que ofrecer claro, a estos pacientes. claro. Eso por una parte, y luego también creo que la mayor parte de los ensayos, como están dirigidos por Pharma, pues, están, ¿no?, muchos en estadios tempranos, ensayos, de las primeras líneas de tratamiento, pero en tumores como el de mama, que a lo mejor dura muchos años, cuando los pacientes ya están en segunda línea, tercera línea, ahí los ensayos son complicados porque, claro, hay mucha heterogeneidad y en eso se invierte también, menos. Claro. Y también creo que sería muy importante mejorar los conexiones, ¿no? De la investigación con la clínica, que se habla mucho, pero estamos un poco lejos. O sea, cómo llevar lo que nosotros descubrimos en el laboratorio a clínica, esos lazos, creo que se tienen que fomentar más entre la clínica, ¿no?, y la Mm. farma. La farma se demoniza mucho y yo creo que habría que desdemonizar un poco la farma porque hay mucha gente que tiene un concepto hipernegativo de la industria farmacéutica, pero es que sin la industria farmacéutica esos fármacos no llegan al paciente Es que yo aquí y quería, creo que ahí habría que educar también un poquito a la gente, ¿no? De claro, de obviamente, ¿no? Pues es una industria, no pero
pero vamos, que cómo llevar nuestro tratamiento de los laboratorios a que realmente nosotros no podemos hacer de eso un fármaco para darte a ti. Hay unos canales y en eso, creo que también habría que mejorar muchísimo esos canales. Sobre todo cuando yo lo que quería decir es que cuando muchas veces nos quejamos de que desde la administración no se hace, no hay una inversión suficiente y esa inversión acaba llegando y acaba llegando de la industria farmacéutica. Entonces, eso hay que evidenciarlo, hay que agradecerlo y hay que ponerlo sobre la mesa, ¿no? Que muchas veces la gente, lo que tú dices, demoniza y es como, oye, es que a lo mejor tú estás recibiendo un tratamiento que sin inversión privada Total. no se hubiera conseguido. Entonces, claro, aquí esto yo creo que no va de quién pone más o menos, de si yo pongo, tú no pones, sino De todos, de que claro. pongamos todos, ¿no? De lo que decías un poco tú, Carmen, también Mm. de que todos seamos conscientes y de que todos apostemos. Que obviamente tienes que pedir más a lo mejor pues al sistema sanitario porque crees que es un poco más el responsable, pero no por eso decir, ah, no, no, yo inversión privada no quiero. No, no, al final aceptemos, bienvenida sea, ¿no? Todo tipo de Se inversión. puede regular, Claro, claramente, ¿no? claro. Puedes regularlo como se regulan otras Claro. Y cosas. luego un poco cuando tú comentas lo del aterrizar, es decir, canalizarlo todo, ¿cómo creéis que debería ser esa relación, justo lo que tú decías, ¿no? Entre investigadores, hospitales, pacientes? ¿Cómo está esa relación o cómo creéis que debería de ser? Yo creo que un paso muy importante, en mi experiencia personal, es que los clínicos o los oncólogos puedan tener más tiempo liberado de agenda para investigar. Los que quieran hacerlo, no Claro. todos. O sea, hay diferentes perfiles dentro de los oncólogos. Los hay más orientados a asistencia Mm. y los hay más orientados a investigación. Y ahora mismo los más orientados a investigación no se les reconoce demasiado y no tienen mucho tiempo liberado de agenda. Y muchos investigan en su tiempo libre y gratis. Totalmente. Es muy heavy eso, Claro, muy claro. heavy que después de sus jornadas horrorosas con las guardias y no sé qué, se pongan a investigar en su tiempo libre. Yo creo que habría que reconocer más la carrera investigadora clínica y luego fomentar esos equipos multidisciplinares, que lo son. O sea, los clínicos tienen equipos multidisciplinares Mm. de diferentes, pero por ejemplo, la investigación básica no está en esos equipos multidisciplinares, ¿no? Quizás no tenemos que estar en todos los comités, obviamente, ¿no? No me veo formando parte de un comité que decide qué tratamiento va a dar a este paciente, pero que eso sí que se fomente más, que haya más intercambio, ¿no? Que haya más clínicos viniendo a los laboratorios, porque en general ellos también tienen un conocimiento, y yo creo que los oncólogos son probablemente de los profesionales Mm. sanitarios que tienen más clara la investigación, por lo menos en lo que yo Sí. conozco, ¿eh? Mm. A lo mejor hay otros campos, pero aún así, ¿no? Pues creo que nosotros tenemos que aprender de ellos y ellos de nosotros, ¿no? ¿Qué preguntas son las importantes a hacer si queremos realmente mejorar la salud? Claro, yo creo que me ha hecho gracia lo de estar en los comités, porque muchas veces yo creo que es una pregunta que hacéis los pacientes y es ¿qué opciones tengo? ¿No? ¿Qué tratamientos tengo sobre la mesa? Y si un oncólogo no está formado, bien formado y está a la última, a lo mejor se le escapa y ahí sí que a lo mejor podéis entrar vosotros en juego, ¿no? Que podéis, no, lo como tú decías, no estar en todos los comités ni decidir el tratamiento de cada paciente, Mm. pero a lo mejor que haya algún tipo de reunión cada X tiempo para poner al día a esos profesionales y que al final no se les quede ninguna opción por dar al paciente, ¿no? O sea, porque Sí. ¿cómo se aborda también esa situación? O sea, ¿cómo te enfrentas tú en tu caso, Carmen? Claro, te quedas en manos y confianza ciega, de decir, me van a poner lo mejor. Sí. No sé si a lo mejor creéis que deberíais de vosotros también tener como algo más de formación respecto a qué tratamientos hay o no, o a lo mejor, A no lo ni sé, ¿cómo lo a vivís? nivel paciente yo creo que es muy difícil, porque es que ni siquiera es lo que decía Eva, que muchísima gente, incluso los propios médicos o la gente que se dedica a la salud, no sabe fuera de su campo, de su área específica. Es que es una cosa que queda tanto por estudiar Mm. que es muy, muy difícil educar y luego además tú te puedes equivocar. A mí lo primero que me dijo mi hematóloga, me dijo, muy mal pronóstico y me dijo, no te metas en internet. Y yo hice caso y así viví mucho más feliz, Claro. porque si me llego a meter en internet como hizo mi marido, pues nada, hubiera estado, pues nada, ya me hubiese estado despidiendo de la gente. Para mí, por ejemplo, no había un tratamiento, porque no hay investigación. Es que si mi linfoma es un 1% de los linfomas y encima tengo el más raro de 10 subtipos, pues es que yo lo entiendo. Yo entiendo que se dediquen fondos al cáncer de mama, al cáncer de pulmón, a los cánceres de más incidencia y de más mortalidad. Es normal, pero
pues es que si te toca un cáncer fuera de esos cánceres, pues es que es una faena, Claro. es suerte. Entonces, yo comprendo que no se puede investigar en todo y donar a todo, porque no se puede. Pero sí que me parece súper clave lo que ha comentado ahora Eva, de dar más importancia a los investigadores, cuidar más a nuestros médicos. Yo, que no había ido a un hospital público en mi vida jamás, porque nunca me había puesto enferma y tengo un seguro privado de reembolso Futuflus, nunca me había ni siquiera planteado la idea de ir a La Paz o al 12 de octubre, nunca. Y ahora, una vez que he estado dentro, que a mí todo el mundo me decía, por ejemplo, cuando estaba esperando el trasplante me decían, ¿y por qué no te haces el trasplante en un hospital privado que vas a estar mucho más cómoda? Y yo, mira, o sea, yo me creía que estaba en 5 estrellas gran lujo y el 12 de octubre es un hospital muy duro, que ahora han hecho un hospital nuevo increíble, que estoy flipando, pero en mi época, en 2022, que estaban justo haciendo la obra, era heavy metal. Desconchones en las paredes, baños que no funcionaban, compartía baño en un baño en una planta entera, un baño para ducharse. ¿Y sabéis qué? Que yo me sentía como si estuviese en el mejor lugar del mundo, porque me sentía súper agradecida de estar rodeada de ese equipo médico que yo estuve un año buscando, y un año es poco para mi cáncer, el diagnóstico, un año que iba de lugar en lugar, que todo el mundo flipaba, hacían grandes, vamos a hacer un comité de expertos de varias universidades y varios hospitales, me hacían fotos, biopsias y tal, de todo, y nadie nunca me decía qué me pasaba hasta que llegué al 12 de octubre. Entonces, cuando tú vas a un hospital público como el 12 de octubre, donde ves realmente que todos los médicos de verdad están, hematólogos, inmunólogos, en mi caso oncólogos no entraban, pero dermatólogos, o sea, todos los ólogos del mundo trabajando a una, reuniéndose de verdad y trabajando a una para darme el diagnóstico y pensar en mi tratamiento, yo esa sensación es que confío ciegamente en mis doctores. Em, Vamos, es que me daba igual estar me daba igual estar en el peor lugar del mundo, entre comillas. Para mí me transmitía mucha paz. Al final es el equipo humano también el que hace... 100%, pero es que hasta la persona que me venía a limpiar la habitación, es que era un 10 todos. Pero es verdad que una vez que yo me he metido en la bola de los hospitales públicos, los equipos médicos y tal, es muy fuerte lo mal que tratamos a los médicos, que son las personas que nos salvan la vida, lo mal que viven, ganan poco, trabajan muchísimo, no está reconocida de verdad la labor que hacen, que es salvarte la vida, es que es lo más importante de la vida, es vivir. Y te voy a hacer encima aquí otro hincapié que es para hacérnoslo mirar como sociedad, y es que salieron hace poco los datos de agresiones a profesionales Sí, sanitarios lo he y en leído. 2024 hubo récord de agresiones. Que dices, en serio, que vas, te pones en sus manos para que te salven. Da igual, desde un catarro hasta una cirugía súper importante, una enfermedad muy grave, que trabajan por salvarte la vida y todavía pues no se llevan bien el agradecimiento desde sueldo y demás, sino que encima como pacientes tampoco Sí. se les agradece. Y hace un mes yo estuve en la Asamblea de Madrid pidiendo varias cosas y entre ellas se pedía el jefe de hematoncología de La Paz, de los niños, o sea, de cáncer infantil, quiero decir, Antonio Pérez, pidió específicamente que se reconociera la, como que se hiciera una carrera de investigador científico, que es una cosa Sí. muy, muy específica y no hay carrera. Tú terminas tu carrera de lo que sea y luego dices, bueno, me voy a poner a investigar, pero que estás un poco perdido. Hay que fomentar que la gente investigue y que la gente que tiene ese gusanillo del que hablaba ella, de que tienes que tener como el intríngulis de saber más, de averiguar cosas. Claro, esto era cuando yo te preguntaba al principio lo de a lo mejor de pequeño, yo me refiero a cuando a ti de pequeño te preguntan, ¿qué quieres ser de mayor? Y no escuchas nunca, yo quiero ser investigador. Ah, Es que que está eso, muy No visibilizado, existe. claro, ¿no? eso hay que darle voz y hay que Mm. darle visibilidad. Y ya no solo investigador a nivel médico, que por supuesto, investigador a Sí, muchos sí, niveles, sí. ¿no? Pero a nivel médico es algo que, ¿cómo podemos hacer que los jóvenes, los niños y la sociedad que nos viene detrás sean conscientes de la importancia de los Tiene que haber una investigadores? carrera profesional que no la hay, en realidad. O sea, en el sistema español no hay una carrera profesional de investigador.
Entonces eso sería muy importante. Mucha gente se desmotiva, ¿no? Ahora mucha población, vamos, yo me doy cuenta que te vas haciendo mayor cuando vas viendo, ¿no? Sí, Que la gente joven pues tiene otras prioridades y en realidad, ¿no? Esa gente motivada con que puede aportar mucho está ahí. Pero como el sistema no ofrece claramente una carrera profesional con lo que necesita poder claro. trabajar, o sea, quiero decir, Sí, no, sí, no es tanto, ¿eh? Es básicamente tener un trabajo Sí. claro. en el que puedas progresar y no te quedes en contratos, que ahora ya son contratos, Mm. no son becas, ¿no? O sea, los estudiantes que hacen la tesis doctoral tienen un contrato laboral hace muy poco, ¿eh? Sí, Muy, muy hace nada. hace muy poco, o sea, yo hice mi tesis con becas, que no tienes paro, no tienes seguridad social, no tienes nada. Yo he empezado a cotizar para la seguridad social cuando volví a España con 33 años, o sea, Y ¿cuándo tienes me voy a suerte. jubilar? Y tienes ¿Sabes? suerte Dentro de no tener de un contrato como por obra, por proyecto, Totalmente, pero claro. bueno, los he tenido durante Sí, muchos años hasta que, por suerte, pues eso, ahora tengo un contrato indefinido que no es Claro, funcionarial, es indefinido, pero bueno, pero soy de los pocos, quiero decir, claro. entonces eso no es muy atractivo para la gente joven y está en peligro, la investigación a nivel mundial, o sí. sea, los laboratorios americanos donde todos, ¿no? Digo Mm, que no sí. era como el Es como la la referencia, sí. referencia en investigación y, ¿no? Tú salías de tu laboratorio en España y aspirabas a ir a Estados Unidos, están, buscando investigadores, ¿no? Porque no tienen investigadores No, Que puede no postdoctorales, haber un porque relevo se ha generacional. Claro. perdido, ¿no? Esa motivación, porque las condiciones en las que de alguna manera, investigamos son un poco precarias, y es en la falta de mayor parte de los Y sitios. es falta de reconocimiento 100%. Eso Mi es, padre, sí. por ejemplo, es investigador científico, está especializado en genética molecular de plantas y es probablemente del mundo top 3 personas que saben más del arsénico, que provoca mucho cáncer. Mm. Ujú. Em, y no le conoce nadie, es que no sabe nadie quién es, ¿sabes? Claro. Y es una persona súper importante para la ciencia. Está descubriendo cosas muy, muy importantes para la salud a nivel mundial. Y es verdad que yo lo he vivido en mis carnes. Siempre todo el mundo flipaba cuando decían que yo decía que mi padre era científico. ¡Ah, es un científico loco! Pero nadie lo veía como un doctor, un profesor, em, importante. Es que ni nosotros a nivel en nuestra familia, Claro. como que no le tomábamos en serio, entre comillas, hasta que nos hicimos mayores y mi hermano, por ejemplo, estudió biología e hizo unas prácticas con él y volví a casa flipando, diciendo: "No, no, es que no sabéis, papá, no sabéis, papá es un crack". ¿Sabes? Claro, Como sorprendido, en plan, es que ve el Matrix, decía. claro. Y es que es verdad que ni siquiera a nivel yo a mi padre no tengo esa, o sea, no tenía esa admiración Sí, sí. y mi padre se ha dedicado a la investigación toda su Como vida. carrera Claro, profesional, a ti te preguntan: ¿a qué te dedicas? Y yo me pienso, si es que contesto: "Soy científico", ¿sabes? O sea, es como claro. que tiene ahí como una coletilla de, investigador, científico, investigador en qué, ¿sabes? No sabes bien ni cómo contestar la No, Claro. y la mucha pregunta y gente, el reconocimiento. muchos biólogos, muchos médicos, muchos tal, luego no se dedican a eso, No, claro, porque sí, no hay sí. medios, no hay reconocimiento, o sea, tampoco, no sé, que siento que muchas veces trabajan un poco por amor al arte. Mm, O sea, reconocimiento no significa poder trabajar, ¿eh? O claro, sea, que seas que claro, sea No una ponerte la piel. profesión, o sea, no es un reconocimiento de que yo necesite que la para nada, ¿sabes? claro, O sea, yo hago mi trabajo, pues, como cada uno aquí hace el suyo, claro, ¿sabes? Pero que lo pueda hacer. claro. Si nos ponemos un poco a mirar así en el futuro, a nivel investigación, ¿hacia dónde va todo el tema de la investigación oncológica? Porque venimos de hablar, yo he citado en el inicio, ¿no? Pues la protonterapia, las terapias CAR-T. Hace poco salió pues un paciente precisamente del 12 de octubre que se ha curado gracias a una terapia CAR-T. ¿Hacia dónde vamos, Eva? Yo creo que ha ido abriéndose un poco, ¿no? Yo creo que los primeros años desde que se descubrió el ADN, pues todo estaba muy centrado en los genes, Mm, ¿no? Y qué mutaciones tenía tu tumor, qué cambios genéticos. Luego se ha ido ampliando un poco cómo funcionan esas células tumorales, ¿no? Esta parte de cómo funciona el tejido normal.
cuál es el entorno del tumor, y yo creo que ahora hay una ventana que creo que es fundamental, que es que el tumor funciona dentro de un organismo y a nivel fisiológico, esto que estábamos hablando al principio, no está aislado ahí solito. Ese tumor se comunica con tu cerebro, se Mm. comunica con tu hígado, cambia tu metabolismo y ese conocimiento integrado de diferentes órganos. Y luego también se ha utilizado mucho la medicina personalizada. En general, mucha de esa terminología personalizado está muy enfocado a los genes, que son muy importantes, Mm. obviamente. Si tu tumor tiene una mutación que responde a un fármaco contra esa mutación, es muy importante, pero personalizado yo creo que es evidente que somos diferentes como individuos y que de momento, básicamente se nos trata a todos muy igual. Nosotros ahora en el laboratorio, por ejemplo, estamos tratando de entender cómo afecta la menopausia a la progresión tumoral, que es algo que no se está considerando, ¿no? En los trabajos en Mm. preclínica, digamos. Es evidente que la mayor parte de los tumores aparecen después de la menopausia, pero eso no se tiene en cuenta. En mama es probablemente uno de los pocos ejemplos donde, al menos en los tumores luminales, se tiene en cuenta porque, claro, el eje hormonal cambia Claro. claramente y eso se sabe, pero es que cambia en otro tipo de tumores y eso no se ha estudiado, ¿no? Entonces, contestando un poquito a tu Sí. pregunta, sí que creo que hay como un enfoque hacia un poco de personalización y creo que hay muchísimo por hacer y viene de la recogida de datos también, Mm. ¿no? Ahora también hay algunas nuevas líneas que están tratando de ver cómo, pues, tu ritmo cardíaco, tu metabolismo, o sea, recoger todos esos datos, ¿sabes? Ahora mismo, digamos que tú entras en tu teléfono y ¿no? Te llegan millones de Sí. ofertas de lo que To tú quieres, dónde quieres viajar, dónde quieres. Sin embargo, tus datos de salud, y cómo tú has respondido, o cuál es tu, obviamente, ¿no? Pues yo Mm. no tengo el mismo metabolismo que la persona de enfrente, no voy a responder al fármaco de la misma manera, en qué momento recibo ese fármaco, cuál es mi ritmo circadiano, Mm. yo qué sé, o sea, y recoger esos datos para después aprender sobre ellos, Claro. porque realmente la tecnología está permitiendo ya, pues, generar esos datos y aprender, ¿no? Yo creo que la línea de investigación con futuro es esa personalización sin que eso haga que nos perdamos en la Sí. heterogeneidad. Sigue habiendo cosas, centrales, Mm. ¿no? Pero creo que tiene que va a ir por ahí, ¿no? Que Ujú. que realmente Ese es el camino a seguir, ¿no? incorporar la complejidad y la diversidad. Claro. Y Carmen, para hacer esto necesario, tú siempre lo llevamos diciendo toda la entrevista, has estado muy volcada con la investigación. De hecho, hace poquito fue el Día Mundial contra el Cáncer. Además de paciente, ahora te toca también ser familiar. Sí. Tu hermana también está con un proceso complejo y estás súper volcada en la investigación. Cuéntanos un poco en qué consiste la campaña que has lanzado. Bueno, pues esta última campaña es específicamente para el cáncer de mama metastásico, que es el cáncer que tiene mi hermana. Em, y básicamente es lo que te he comentado antes. Yo pido poco para intentar recaudar mucho. Y creo que es fundamental que un cáncer como ese, que es un cáncer a día de hoy incurable, pues se centre la investigación y que entre todos intentemos, pues, poner nuestro granito de arena. Y de hecho, la campaña que he sacado, el 100% de lo que yo recaude, que creo que llevo como casi 50.000 euros, me puse 100.000, que es un objetivo súper alto, pero en 2 años he recaudado 200.000 euros, que es una barbaridad. Claro. Y sobre todo gracias a todo el mundo, que todo el mundo, tú has recaudado, no, yo no soy, o sea, quiero decir, yo gracias a pues toda la gente que me sigue y toda la repercusión que han tenido mis campañas a nivel pequeñito, que tengo menos de 30.000 seguidores, que tampoco soy aquí tal, pero que sí que creo que es importante que todo el mundo done, al menos, ya lo digo, 1 o 2 veces al año. Entonces, pues siempre hago la carrera de Hay que correr, que está más enfocada a cáncer infantil, todos los años, bueno, llevo 2 años haciéndola y, siempre saco otra campaña. Y este año, pues la campaña que he sacado es para mi hermana y para todas las mujeres que tienen cáncer de mama metastásico, y todo lo recaudado va a ir a una campaña que ya está activa, que se llama Dame 5 más, porque la esperanza de vida son 5 años para esas mujeres, y entonces ellos piden 5 euros para ganar 5 años de vida. Y creo que estamos en un momento muy bueno. A nivel investigación creo que es increíble lo que se está ganando y lo que se está investigando, lo que se está descubriendo.
Lo he hablado con un montón de médicos e investigadores que dicen que como que se está viviendo una época muy, muy buena en ese sentido porque están saliendo un montón de cosas. Lo de la terapia CAR-T, por ejemplo, va a revolucionar totalmente todos los tratamientos de cáncer y vamos a poder como ver un montón de resultados. Pero hay que seguir incidiendo y hay que seguir esforzándose y hay que seguir divulgando porque hay muchas cosas que no sabemos. Y, por ejemplo, lo del trasplante de médula, todo el mundo lo asocia. Todo el mundo me preguntaba: "¿Cuándo va a ser tu operación?". Y yo: "Es que no es una operación. A mí la médula me la pusieron por la vía, por Claro. y es una bolsita, como si te ponen una Mm. bolsita de sangre, pues una bolsita de médula". Y la gente se piensa que te van a pinchar la espalda y que te van a extraer la médula de la columna vertebral, y en realidad, para ser donante de médula, bueno, para hacerte donante es un tubito de sangre, es una analítica normal. Que eso yo, por ejemplo, no entiendo por qué no cuando vas a donar sangre te dicen: Ya. "Oye, ya de paso, Totalmente. ¿quieres ser donante de médula ósea?". Que es un tubito. Pero bueno, la gente no sabe que puede hacerse donante hasta los 40, entre 18 y 40 años tienes que tener y tienes que cumplir una serie de requisitos, pesar más de 50 kilos, etc. Pero bueno, que son 3 preguntas que te hacen y te conviertes en donante. Y luego la transfusión, o sea, si en el improbable caso de que te llamen para salvar una vida, que me parece brutal, no te van a pinchar la médula, la columna. Te ponen una vía en un brazo y una vía en otro brazo y con una maquinita en el centro y te lo quitan y ya está. Te sacan la sangre por un lado y te la meten por el otro. Y eso la gente no lo sabe. Es que deberíamos de estar como yendo a todos los colegios y a todos los lugares del mundo. En España somos muy buenos donantes, ¿eh? Sí. Sí. Tenemos Somos muy generosos. Sí, Sí. somos muy buenos Sí. donantes, pero creo que es una cosa que hay que como integrar en la cultura. Todos los años hay que donar sangre una vez al año como poco, donar plaquetas, que la gente tampoco lo sabe, que es igual, es por Mm. aféresis, es una vía en un brazo y otro en otro. La gente, por ejemplo, yo nunca en mi vida había oído lo de donar plaquetas y yo cuando estaba ingresada hubo un par de días que necesitaba plaquetas y no tenía. Entonces, yo creo que hay que como eso, integrarlo en nuestra cultura. Donar sangre, donar plaquetas, ser donante de médula ósea y entre todos intentar, pues eso, combatir esta enfermedad que es de Claro, todos. yo creo que aquí una vez más hemos puesto la importancia del foco en la divulgación, Mm. porque todo esto se consigue divulgando. Y todo esto me lleva además a una pregunta y es que, ¿cómo podemos hacer pacientes, familiares, médicos, administraciones, industria farmacéutica, todos, cómo podemos hacer para ser todos uno contra el cáncer? ¿Qué podemos hacer desde cada uno de los prismas para decir, vamos todos a una? ¿Qué opináis? Es muy difícil. Bueno, yo creo que todos tenemos que reconocer, ¿no? En qué somos buenos y en qué necesitamos aprender, ¿no? Un poquito bueno, pues necesito aprender de los demás y necesito trabajar unido. Y digamos que canales que fomenten esto, que realmente confiemos, que los demás confíen en nosotros, ¿no? Yo creo que a la hora de pedir, pues a veces se pide como recursos. Yo también me gustaría pedir confianza, ¿sabes? Que estamos ahí, que somos muchos los que trabajamos, que confíen en nosotros, pues nuestros colaboradores profesionales y también la sociedad y que se fomenten esas vías de trabajo unido, ¿no? Sí que creo que también en esa colaboración pues, y confianza, pues que haya más ensayos clínicos tempranos que a lo mejor no tengan que estar financiados por industria bueno, quiero decir que no Mm. sean los que quiere la farma exactamente o que de alguna manera se involucre a la farma en ese tipo de ensayos que proponemos los investigadores y yo creo que sí, esos espacios de trabajo en común y multidisciplinar. Sí. Algo que reclamar, alguna asignatura pendiente que creas que digas, pues mira, yo creo que somos muchos agentes implicados en ser líderes contra el cáncer, que es lo que pretendemos un poco y lo que intentamos divulgar en este podcast. Y yo creo que a lo mejor desde el punto de vista del paciente, no sé si siempre se os queda alguna espinita de algo que pedir o que... Yo es lo que siempre pido, que todo el mundo que todos nos unamos, que todos nos unamos para luchar contra esto y que todos aportemos nuestro granito de arena y el que no tenga, que aporte 1 euro, porque 1 euro es más que nada. Claro. Yo cuando hice mi primera campaña
tengo 3 hermanos pequeños y me acuerdo que ellos no me donaban y yo: "Oye, ¿queréis colaborar con mi campaña?". Y uno de mis hermanos me dijo: "Es que no tengo dinero". Y yo dije: "Hombre, 1 € tienes". Y me donaron, creo que 2 o 3, ¿sabes? Fíjate, sí. Pero, ¿qué es eso? Que yo creo que hay que intentar que, pues eso, que todos nos concienciemos, que yo creo que todo el mundo está concienciado porque lo tenemos en nuestro día a día. Pero es verdad que todos vivimos la vida pensando que no nos va a tocar y nos creemos muy invencibles, creemos que vamos a estar aquí hasta los 90 y pico años y entonces muchas veces, es una cosa que digo mucho en redes sociales, muchas veces posponemos la felicidad porque pensamos que vamos a estar. Y yo, no por un sentimiento pesimista, pero yo no vivo mi vida pensando que voy a estar aquí dentro de 10 años. No creo que me voy a morir, que me va a volver el Mm, cáncer y qué tal, pero sí que no lo doy por hecho. Y creo que es algo importante, es un aprendizaje muy importante que me ha dejado esta enfermedad y que creo que me encantaría que la gente lo integrase en su día a día sin tener que pasar por algo como lo que he pasado yo. Pero creo que si todos nos unimos y todos lo hablamos abiertamente sobre ello y premiamos más y damos más importancia a, pues eso, a la investigación, a donar, a la investigación, a los médicos, creo que entre todos, pues poco a poco podríamos conseguirlo. Yo tengo fe en que lo vamos a conseguir. claro, podríamos ser líderes contra el cáncer, que es un Sí, poco hacia donde vamos. Y yo quiero terminar simplemente poniendo eh, un granito de esperanza a todas esas personas que están en un proceso complicado, que a lo mejor han recibido un diagnóstico malo, porque no vamos a engañarnos, hay diagnósticos que son muy malos, pero que sepan que cada minuto de esfuerzo, por ejemplo, de Eva y de sus compañeros, es una garantía y es una esperanza de que no perdamos a una persona más, ¿no? mm, Que hemos perdido a muchas personas, bueno, pues que sepamos que tenemos que ir todos a una para intentar que sean las menos, ¿no? mm, Muchísimas gracias, Eva, muchísimas gracias, Carmen, por este gracias. ratito en Líderes contra el Cáncer. Ha sido un placer charlar con vosotras. Mil gracias. Muchas gracias.